Empresarios y empresarias de Colombia y América Latina, buenos días. En Unipymes, la Escuela de las Pymes Latinas, iniciamos en estos momentos una nueva jornada de nuestra habitual conferencia de los miércoles. La conferencia de hoy, Ventajas de las Sociedades por Acciones Simplificadas SAS. Soy Fernando Rincón Che y junto a Stephanie Gregory y Rafael Ferrer, les damos la bienvenida a la sesión de hoy. Antes de iniciar nuestra clase virtual, queremos expresar nuestro agradecimiento a las empresas que hacen posible que esta conferencia se lleve a cabo. Enlace operativo, Envía, Protección, Banco de Occidente, Colfondos, Microsoft, TACA Airlines, Cred y Banco Visa. Recuerde que estas empresas apoyan la educación y el fortalecimiento de su pyme. Esta y las demás conferencias programadas para 2012 se desarrollarán una vez a la semana, los días miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana, con la participación interactiva de los más reconocidos expertos en cada uno de los temas que hemos incluido en la programación oficial. Para este año hemos diseñado el plan de educación Unipymes, conformado por 5 diplomados los martes, jueves y viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche, 11 consultorios legales los últimos miércoles de cada mes. En ellos, los expertos resolverán los interrogantes legales en torno de sus empresas. La invitación muy cordial es para que cada mes nos sigan y nos lean en la revista Gerente Pyme, en la que ustedes podrán encontrar temas de interés sobre gerencia y negocio. También los invitamos a que se inscriban en todas nuestras actividades académicas durante el año. En estas jornadas académicas ustedes podrán interactuar con los expositores a través de voz, chat o correo electrónico. Para activar su voz, haga clic en la manito de color verde. Si lo prefiere, también puede digitar su inquietud por el chat. Esta sesión de trabajo avanzará entre las 9 y 5 hasta las 9 y 45 de la mañana, para posteriormente dar paso a 15 minutos de preguntas y respuestas. Hechas las aclaraciones, les damos la bienvenida a todos los participantes de Colombia y América Latina a esta conferencia del año convocada por Unipymes, la Escuela Empresarial Latina para Pymes. Igualmente, le damos la bienvenida a nuestro conferencista, el señor Iván Vega Molina, abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en Derecho Comercial de la misma universidad. Doctor Vega, lo dejamos al frente de nuestro atento auditorio. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la participación en el foro del día de hoy. Para mí es un honor y un placer acompañarlos. El día de hoy pues vamos a esbozar unas ideas fundamentales sobre un tema que tiene mucha relevancia hoy en día, que son las sociedades por acciones simplificadas, creadas en la Ley 1258 de 2008, que son una gran innovación en el derecho colombiano y que tienen una trascendencia fundamental en cuanto a que representan la posibilidad de mejorar la competitividad de nuestro país en el marco de las relaciones comerciales internacionales y por supuesto incluso las domésticas, en la medida en que es una forma asociativa que trae unas ventajas significativas para cada una de las personas que pretende crear empresa, organizarse y tener una sociedad que le funcione y que se ajuste a las necesidades de cada una de esas personas, bien sean naturales o jurídicas, por supuesto. Para empezar, quisiera que tomáramos unos primeros minutos para identificar pues, de dónde vienen este tipo de sociedades, por qué se crean en el derecho colombiano las sociedades por acciones simplificadas. Sin duda alguna, Colombia tenía un esquema hasta el año 2008 cerrado en términos asociativos, y me refiero específicamente a los tipos de sociedades creados o contemplados mejor
en el decreto 410 de 1971, entiéndase el Código de Comercio colombiano. En el Código de Comercio colombiano había contempladas básicamente tres tipos de sociedades. Las sociedades de personas, entiéndase las sociedades colectivas y las sociedades en comandita, las sociedades híbrido un poco mixtas, entiéndase las sociedades de responsabilidad limitada, y las sociedades de acciones, y ahí podríamos referirnos en particular a las sociedades anónimas. Indiscutiblemente, nuestros modelos societarios tenían una desventaja o tienen una desventaja en algunos casos respecto de la posibilidad de adaptación del tipo societario respecto del negocio que se pretende desarrollar. Y la razón fundamental es que estaban absolutamente limitadas a las normas de orden público contempladas en nuestro código y en normas complementarias como la Ley 222 de 1995, por lo cual las personas tenían que cumplir unas normas estrictamente dispuestas, entiéndase normas de orden público, que por lo tanto no podían ser pactadas en contrario vía estatutos sociales en muchos de los casos. Colombia, digamos, tuvo en particular un par de intentos por crear sociedades que permitieran un manejo un poco diferente, y en particular la Ley 222 de 1995 creó un modelo bastante particular que es lo que llamamos, o lo que se llama en la ley, la empresa unipersonal. Pero indiscutiblemente, la empresa unipersonal pues no era un modelo propiamente de sociedad y por lo tanto tenía unas restricciones significativas. Posteriormente, hacia mediados del año 2006, con la ley 1014, se creó también un modelo encaminado no a las sociedades unipersonales exclusivamente, sino a las microempresas, buscando de manera preferente crear unas condiciones para que los microempresarios pudieran desarrollar empresa sin las limitaciones propias de los modelos o de los tipos societarios que les enuncié en un principio. Digamos que estos dos intentos pues no fueron ni lograron los objetivos pretendidos, porque en el primero pues si bien lograban que una sola persona constituyera una sociedad, y ya les voy a explicar más adelante eso, pues no contemplaba propiamente un modelo societario, y en el segundo pues está enfocado a un nicho muy pequeño, y por demás las normas no tenían la claridad suficiente porque estaban más encaminadas a modificar los requisitos de constitución más que propiamente los de ejecución de la sociedad. La concepción clásica de las sociedades implica que una sociedad deviene de un contrato. Y si deviene de un contrato, necesariamente tiene que haber dos personas o más involucradas en ese contrato, porque requiere precisamente el acuerdo de las partes, el acuerdo de dos partes en crear ese contrato y encaminarlo a un objetivo, en este caso el contrato social. Esa teoría del contrato social como única forma de sociedad o de creación societaria, pues viene siendo o venía ya siendo revalidado en el mundo entero desde hace bastantes años. Incluso la Comunidad Europea, desde mediados, casi principios de los años 90, expidió la 12ª Directiva Comunitaria, que permitió crear modelos de sociedades diferentes, pensando en la posibilidad de que haya sociedades unipersonales. A su vez, también diferentes esquemas, particularmente en los estados de la Federación de los Estados Unidos de Norteamérica, también tenían contemplado desde los años 90, quizás un poco antes, estas posibilidades de asociación mediante no la creación societaria vía contrato, sino como un acto unilateral. Y por lo tanto, es viable o era viable la posibilidad de que una sola persona constituyera una sociedad. Entonces, encontrándonos en este marco que les acabo de enunciar, pues Colombia tenía la necesidad indiscutible de crear un modelo societario que tuviera unas posibilidades de competitividad, de creación, de ejecución mucho más atractivas
para los colombianos y para los extranjeros que quisieran venir a crear empresa en Colombia. Por eso, en el año 2008 se expide la ley 1258. La ley 1258 de 2008, que es la ley que llamamos SAS. ¿Por qué SAS? Pues como ustedes saben, sociedades por acciones simplificadas. Es muy común que se le llame sociedad anónima simplificada, pero eso no es correcto y no es técnico. Se llaman sociedades por acciones simplificadas. Con la expedición de esta norma, ¿qué se pretendió? Básicamente crear un esquema societario mucho más atractivo, como les decía. Y entonces, para ya entrar en materia, ¿qué fue lo que creó o qué se permitió con las SAS? Lo primero y lo fundamental es distinguir que la ley 1258 que crea las SAS no modifica el Código de Comercio, es decir, no modifica los tipos societarios existentes, lo que hace es complementarlo de tal manera que se crea un nuevo tipo societario. De esta manera, este tipo societario entra a ser un modelo diferente a los ya existentes que les enuncié en un principio de esta presentación y que tiene las siguientes ventajas. Y ese es como nuestro tema del día de hoy y ya vamos a entrar en materia. Lo primero, y de eso ya venía hablando un poco cuando les hablaba del contexto internacional, concibe la posibilidad de que una sola persona, por un acto unilateral, pueda crear una sociedad. Y eso en el derecho colombiano era improcedente, salvo el concepto de empresa unipersonal que no era sociedad. En los tipos societarios era improcedente, como les comentaba, y por lo tanto es una gran novedad. Contempla la posibilidad de que, si bien dos o más personas pueden crear una SAS, también lo puede hacer una sola persona. Luego se puede crear vía contrato o se puede crear vía acto unilateral. Lo segundo, que es muy importante también, es que permite la posibilidad de crear la SAS por medio de un documento privado. Es decir, que modifica sustancialmente los requisitos de creación y de inscripción en la Cámara de Comercio, en el registro mercantil propiamente, del documento de creación. Antes, los documentos de creación de las sociedades, particularmente las de acciones como la sociedad anónima, requerían necesariamente un documento público y demás procedimientos necesarios. Hoy, con la SAS, la creación es por documento privado. Por supuesto, está la excepción fundamental, que si en el documento o en el momento de la creación hay algún aporte que tenga que ver con bienes inmuebles, los bienes inmuebles sí requieren escritura pública, porque esa escritura requiere de un registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como ustedes lo saben, y por tanto en ese caso pues sí tendría que constituirse por documento por escritura pública, pero de lo contrario se puede constituir sin ningún inconveniente por escritura, por documento privado. Las SAS también contemplan, por supuesto, que su naturaleza es de carácter comercial, es decir, no puede haber sociedades de naturaleza civil que sean SAS, necesariamente tienen que ser sociedades comerciales y eso es una disposición de la ley. El segundo tema, que es muy importante y que es una novedad fundamental de las sociedades por acciones simplificadas, es el objeto social indeterminado. Y en esto me tengo que detener un poco. Cualquier sociedad antes de la SAS que se constituya o que se constituye todavía con otro tipo societario requiere necesariamente la enumeración y descripción detallada del objeto social que va a desarrollar la sociedad. A su vez, también tiene que detallar las actividades complementarias, pero tienen que estar directamente encaminadas a ese objeto, es decir, a la delimitación puntual de las actividades a desarrollar por parte de la sociedad. La ley 1258 permite que las sociedades por acciones simplificadas puedan crearse con un objeto indeterminado. Por supuesto, no excluye de manera alguna la posibilidad de que el objeto pueda ser determinado, pero le da la posibilidad a los accionistas, a quienes crean la empresa, de tomar esa determinación. Es indiscutible que lógicamente la posibilidad de crear el objeto indeterminado
en el documento de constitución, lógicamente implica que ese objeto indeterminado tiene que encaminarse, por supuesto, en actividades lícitas. Eso sí es un requisito sine qua non, pero pues aunque está anunciado en la ley, es absolutamente obvio, puesto que no podría permitirse que la sociedad desarrollara un objeto ilícito. Por otra parte, las SAS permiten la posibilidad de determinar un término de duración indefinido. Esto también era un tema muy discutido antes porque las sociedades o los tipos societarios diferentes a las SAS existentes requieren necesariamente de un término definido en la ley, en los estatutos, respecto de su duración. Y eso hace que cuando una sociedad cumpla ese periodo, pues entre en lo que se llama una causal de disolución. Esto permite que esa causal se enerve desde el principio, porque puedo pactar con las personas o yo solo, si soy el accionista único, o con los demás accionistas, que la sociedad tenga una duración indefinida y que en consecuencia las causales de disolución de la sociedad estén encaminadas a su objeto y no a su término de duración. Si bien de todo lo que les he dicho hasta este punto, lo que se desprende de manera fundamental, y es una primera conclusión importante, es que sin duda alguna las SAS son un mecanismo que está orientado principalmente a que los accionistas sean quienes determinen mediante su voluntad privada, y esto es el desarrollo de un principio en derecho que se llama autonomía de la voluntad privada, las reglas de funcionamiento y de creación de su sociedad, y no a que las reglas estén particularmente estipuladas en la ley, a diferencia de los otros tipos societarios. Y eso hace que como un vehículo las SAS sean muy interesantes en la medida en que, como les dije desde un principio, las partes involucradas en la sociedad, particularmente pues los accionistas, puedan determinar con claridad cuáles son las reglas de juego, cuáles son las fórmulas, por supuesto sin contradecir algunas normas que más adelante vamos a ir viendo, pero que son muy pocas, que son de obligatorio cumplimiento, que los accionistas puedan determinar con total claridad cuáles son los mecanismos que van a utilizar para llevar ese vehículo societario a buen puerto. Y aquí llegaríamos a un siguiente punto que es muy importante y es el de la responsabilidad limitada. Como ustedes saben, las sociedades de personas, como las comanditas o las sociedades colectivas, tienen una responsabilidad ilimitada por parte de su socio gestor. En este caso, la responsabilidad de los accionistas, bueno, y las sociedades de responsabilidad limitada están sujetas al monto de los aportes, salvo en dos temas fundamentales, que son los temas fiscales y los temas laborales. Y las sociedades de acciones sí tienen una responsabilidad limitada. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas, la responsabilidad también se limita incluso en temas fiscales y en temas laborales. Luego, la responsabilidad de los accionistas de una sociedad por acciones simplificadas está limitada exclusivamente al monto de sus aportes. Ahí hay dos temas que la ley incluyó de manera muy importante. El primero es el tema del fraude a la ley, en el cual la responsabilidad sí se ve, mejor dicho, se rompe ese principio de la limitación de la responsabilidad de los aportes cuando hay una actuación fraudulenta por parte de los accionistas y fraudulenta respecto de terceros, por supuesto, y eso está particularmente consagrado en la ley. Y por otro lado, el tema del abuso del derecho por parte de los accionistas. Y ahí me quiero detener un momento porque esa es una innovación significativa. El abuso del derecho es una concepción que existe particularmente en el derecho creada vía doctrina jurisprudencial, que aplica particularmente a los casos en los cuales alguien actúa con un derecho, es decir, está actuando lícitamente, porque no está actuando por fuera de la ley, pero su actuación se entiende abusiva en la medida en que causa un daño o un perjuicio
discriminado a un tercero. Pero eso ha sido una creación jurisprudencial desde hace 80 años aproximadamente en el derecho colombiano. Es decir, es un concepto que se aplica o se aplicaba solo en los casos en los cuales no había una norma que contraviniera una actuación particular de una persona. En este caso, las SAS contemplan de manera normativa, es decir, por primera vez introducen el concepto de abuso del derecho, y por lo tanto, la actuación abusiva de uno de los accionistas ya no se entiende como una actuación lícita, sino es una actuación ilícita porque está expresamente determinada en la ley SAS, particularmente en el artículo 43, como una conducta por fuera de la ley y que implica una responsabilidad directa y por lo tanto es otra de las excepciones a la responsabilidad limitada de los accionistas al monto de sus aportes. Pasando a un siguiente tema y relacionado precisamente con los aportes, otra de las novedades fundamentales de las sociedades por acciones simplificadas es que no limita el régimen de aportes como lo hacía la sociedad anónima a unas reglas particulares. La sociedad anónima reglada en el Código de Comercio dispone que debe haber un capital autorizado, suscrito y pagado en tratándose de una sociedad de acciones. Pero el capital el capital suscrito tiene que ser necesariamente el 50% del capital autorizado y el capital pagado por lo menos al momento de constituirse la tercera parte de ese capital suscrito. Y lo restante tendrá que pagarse en un límite de un año. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas, el régimen de aportes relacionado con el capital suscrito y pagado no está limitado y por lo tanto hay la posibilidad de que los accionistas al momento de constituir determinen cómo van a suscribir y a pagar esas acciones sin las limitaciones que les acabo de explicar de las sociedades anónimas. No obstante, el plazo máximo para pagar ese capital suscrito sí es de 2 años. Pero, por supuesto, hay una distinción fundamental que es evidente respecto de la condición anterior. Continuando, entonces, como les había dicho antes, tal vez omití un tema muy importante y es que como se constituye por un documento privado, voy a recapitular esa parte, las SAS se constituyen por un documento privado, eso implica necesariamente que el documento privado que se inscribe en el registro mercantil es el acto constitutivo de la sociedad y no es un acto meramente declarativo como lo es en los otros tipos societarios, es decir, nace a la vida jurídica esa sociedad al estar constituida por un documento privado solo al momento en que se registra. Y mientras no se registre, se entiende por mandato de la ley que la SAS es una sociedad de hecho y por tanto se rige por las reglas de la sociedad de hecho mientras no se inscriba en el registro mercantil. Eso era un tema que acabo de caer en cuenta que había dejado pendiente. Entonces continuamos con el tema de los aportes que ya lo hemos pasado. Otro tema muy importante es el tema de las acciones. ¿Por qué es muy importante? Porque con las SAS se crean varias posibilidades de manejo de la participación accionaria. Y con ello lo que quiero decir es que la ley permite que los accionistas determinen y puedan incluso crear acciones innominadas. Es decir, se puede hablar entonces de acciones que no existían en la ley y que las partes deciden crearle sus características. Me explico. Por ejemplo, si bien la regla general es que una acción responde a un voto, en las SAS las partes pueden pactar, por ejemplo, que haya votos o que haya acciones, perdón, con voto múltiple. Eso quiere decir que ya no se cumpliría el sistema tradicional de una acción, un voto, sino que por el contrario se le puede asignar un voto superior a una acción en particular. Ejemplo, una acción, 2 votos. Y eso implica que una persona que tenga el 20% de las acciones tiene el 20% del voto, pero puede haber otra que tenga el 20% de las acciones
y tenga el 40% del voto. De igual forma, ese es un ejemplo, porque puede incluso crearse diferentes tipos de acciones, más allá de las ya creadas por la ley. Y les pongo un ejemplo. La ley 222 de 1995 creó para las sociedades anónimas la posibilidad de la acción con voto con la acción sin voto con dividendo preferencial. Es una acción, como ustedes saben, las acciones tienen unos derechos políticos y unos derechos económicos. Esa acción sin voto con dividendo preferencial lo que implica es que quien la tiene derecho preferencial a las utilidades, pero no tiene los derechos de voto. Luego tiene derechos económicos, pero no tiene derechos políticos. Tiene unos derechos económicos preferenciales, pero no tiene derechos políticos. Las sociedades SAS van más allá de incluso las creaciones legales y dicen, ustedes, bajo su autonomía de la voluntad, pueden crear las acciones que quieran. Acciones incluso sin derechos políticos o sin derechos económicos, o con derechos políticos y derechos económicos preferenciales. Y eso es una diferencia sustancial. Y más adelante veremos por qué cuando podamos resumir al final para qué va orientada todo este tipo de sociedades. De otra parte, está la posibilidad de que incluso las acciones puedan estar en una fiducia. Por supuesto, donde se identifique claramente el fiduciario y los beneficiarios, pero puede registrarse en el libro de accionistas de la SAS como titular una fiducia. Eso es un avance muy significativo. De igual forma, se establece de manera clara que la posibilidad de negociación de acciones puede estar restringida por parte de los accionistas, incluso hasta por el término de 10 años, contados desde la emisión y prorrogarse hasta por un plazo de otros 10 años. Por supuesto, esto requiere el voto, esta prórroga requiere el voto unánime de los accionistas, si no sería, por supuesto, confiscatorio e incluso arbitrario. Pero el tema fundamental es que esa restricción, que debe constar, por supuesto, al dorso del título de la acción, al igual que en el caso de la creación de acciones en particular, deben constar sus derechos y demás al dorso de la acción, implica necesariamente una novedad muy importante y una ventaja para las sociedades, porque permite que las partes desde un comienzo pacten unas condiciones particulares respecto de las acciones, sus derechos políticos y económicos y la negociación de las mismas en el mercado. Incluso la sociedad puede también, desde el momento de su creación, someter la negociación de las acciones a la autorización previa de la asamblea de accionistas. Y en el caso de que alguien negocie sus acciones por fuera de esa autorización, se entiende que la negociación que hizo con un tercero es ineficaz, y la ineficacia implica que en términos prácticos es un acto que no ha surgido en la vida jurídica y opera de pleno derecho, luego ni siquiera requiere del mandato de un juez para que se aplique esa ineficacia. Por otra parte, y este tema también es muy importante, y es que los acuerdos de los accionistas sobre el tema que deseen se entienden incluidos dentro de los estatutos y por tanto son exigibles por parte de los accionistas en un momento determinado. Y lo pueden hacer valer por vía jurisdiccional. Aquí en este caso va a haber una jurisdicción particular que ya les voy a explicar, pero lo importante del tema en este punto es que las sociedades pueden determinar desde un comienzo unos acuerdos que no solo son los acuerdos oponibles entre las partes, sino que hacen parte integral de los estatutos y por tanto son exigibles de manera clara y contundente respecto de los accionistas. Igualmente, la SAS permite las reuniones no presenciales de los accionistas, por supuesto siempre que haya una comunicación simultánea entre todos los accionistas o previamente hayan estipulado y por escrito
el sentido del voto que van a desarrollar en la audiencia, en la asamblea, perdón. Por supuesto, esto, como está sujeto a la voluntad de las partes, implica que lo que les acabo de comentar puede ser pactado en contrario. Es decir, los accionistas en los estatutos pueden determinar que estas normas que les acabo de decir, pues no se apliquen de esa manera. Pero lo relevante de la ley es que permite estas posibilidades, es decir, que le da la libertad a las partes de un manejo mucho más determinado por sus acuerdos, por sus determinaciones y no por los mandatos propiamente de la ley. En el tema de la convocatoria a las asambleas hay un tema significativo y es el tema de que la convocatoria debe hacerse con 5 días de anticipación a cada accionista, salvo que se pacte un plazo mayor, por supuesto, por parte de las partes, y en esos días, sean 5 sean más por pacto estatutario, se entenderá que es el momento en el cual los accionistas pueden ejercer su derecho de inspección. Y por supuesto, esa convocatoria puede llevar de inmediato una fecha de una segunda, por si la primera no se realiza por falta de quórum, y dicha fecha tendrá que ser estipulada con no menos de 10 días y no más de 30 días a partir de la primera fecha estipulada para la asamblea convocada. Y aquí viene otro tema muy importante, y es la posibilidad de que los accionistas renuncien antes o incluso después o durante a su derecho de convocatoria y al derecho de inspección, por supuesto, en la medida en que cuando un convocado no asiste a la reunión, pero renuncia previamente a ese derecho, pues no se ve viciada la asamblea como consecuencia de la falta de convocatoria. Y además, si ese no convocado asiste a la reunión respectiva y no manifiesta al iniciarse la misma la protesta por la falta de convocatoria, se entiende que renuncia de manera inmediata a la convocatoria y se produce de manera automática la legalidad de esa reunión y no podrá alegarse posteriormente por ese accionista la falta de convocatoria. Como les había dicho, la posibilidad entonces de que se manejen las acciones de una manera muy particular por parte de las partes también conlleva otra posibilidad muy importante, y es el fraccionamiento del voto en el caso de la elección de cuerpos colegiados y demás, porque un mismo accionista antes no podía fraccionar su voto, hoy en día en las SAS sí lo puede hacer y por tanto puede emitir una fracción de un voto en un sentido y otra en otro. Esa también es una novedad significativa. Entonces, como les decía anteriormente, la ley le otorga además a la Superintendencia de Sociedades unas facultades jurisdiccionales respecto de los temas que acabamos de enunciar, particularmente el tema de los acuerdos de accionistas incorporados en los estatutos, los cuales, en caso de ser violados por parte de uno o varios de los accionistas, pues pueden ser por quien se sienta violentado en su derecho o en el incumplimiento de esos acuerdos, puede acudir a la Superintendencia de Sociedades para que por medio de un proceso verbal sumario haga cumplir las condiciones de los acuerdos incorporados en los estatutos. Continuando con el siguiente tema, que sería el tema de la administración y organización estructural de la sociedad, aquí también hay otro tema muy importante en términos de ventajas y de novedades de las sociedades por acciones simplificadas, y es la no obligatoriedad de la junta directiva. Como ustedes saben, por mandato legal, las sociedades anónimas, es decir, las sociedades por acciones, están obligadas en el Código de Comercio a tener una junta directiva como órgano de administración por encima de la representación legal. En el caso de las SAS, la junta directiva no es necesaria, no es obligatoria y depende exclusivamente de la voluntad de los accionistas si determinan que requieren de ese órgano de administración o no,
y por tanto lo determinarán en los estatutos respectivos la creación o no de ese órgano. Y eso es una novedad muy significativa porque en algunas sociedades pues evidentemente la junta directiva se vuelve un órgano innecesario y problemático en algunos casos que genera ineficiencias administrativas, en tanto es una sociedad que no tiene la dimensión para requerir de un órgano de administración como este. Por otra parte, la plena libertad que tienen las partes para ejecutar y para determinar la estructura organizacional es absoluta. Y en ese orden de ideas, las SAS le permiten a los accionistas determinar con total libertad su estructura organizacional. Y ahí tendríamos que ir a un siguiente tema muy importante, y es que evidentemente el régimen, por tanto, de los administradores es de libertad plena de los accionistas y estará consignado en los estatutos. Como ven, en términos genéricos, lo que es una gran novedad y una gran ventaja en estas sociedades respecto de las otras es que la determinación de las partes, es decir, la voluntad de las partes plasmada en los estatutos, casi que rige en un porcentaje altísimo las normas particulares de esa sociedad. Y lo que queda sujeto a la ley, pues es bastante poco. Por supuesto hay unas normas que no se pueden transgredir, pero la mayoría de las reglas o de las normas que reglamentan la sociedad estarán estipuladas en los estatutos sociales. Y aquí entramos en el último tema que como pueden ver es el tema del revisor fiscal, que no ha sido un tema fácil por demás. Ha habido bastantes discusiones, o las hubo en su momento, porque había quienes sostenían que la ley no había eliminado al revisor fiscal, porque expresamente el artículo 28 de la ley 1258, que es el que se refiere al revisor fiscal, inicia con una expresión en la que determina que solo será necesario el revisor fiscal, es decir, la institución de la revisoría fiscal, cuando la ley así lo exija. Y a partir de esa discusión hubo posiciones encontradas y algunos dijeron que como la ley exigía en el Código de Comercio para las sociedades de acciones, entiéndase sociedades anónimas, la revisoría fiscal, y las sociedades por acciones simplificadas es una sociedad de acciones, por tanto tenían que tener revisor fiscal. Pero la superintendencia y la doctrina en general pues se han manifestado de manera contundente señalando que por supuesto ese no es el espíritu de esa norma, y que cuando se refiere a que habrá revisoría fiscal en el caso en que la ley lo exija, hace alusión particular al caso en que cualquier tipo de sociedad, cuando tiene unos activos y unos ingresos particulares, entiéndase activos superiores a 5.000 salarios mínimos y ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos, sin la memoria no me falla en este momento, eso está consignado en la ley, en el parágrafo segundo del artículo 13 de la ley 43 de 1990. En ese caso, cualquier tipo de sociedad, sea de personas, sea de acciones, o sea de cualquier naturaleza, incluso un híbrido como las sociedades de responsabilidad limitada, tendrán que tener revisoría fiscal. Y por tanto, las SAS también están sujetas a esa condición. Luego, como conclusión, las SAS no tienen que tener revisoría fiscal, salvo que cumplan esas condiciones genéricas para tener dicha institución. Y esa ha sido la posición mayoritaria y la posición actual de la Superintendencia de Sociedades en este caso. Esa es una novedad muy importante también, porque en algunos casos, si bien la revisoría fiscal es una institución muy importante y entendiéndola como una institución determinante en sociedades con dimensiones significativas, por supuesto en sociedades que no tengan ese tamaño, esa cantidad de negocios y de ingresos, pues se vuelve una institución que no es eficiente en el sentido de que se puede volver innecesaria y llevando una debida contabilidad y una contabilidad independiente, el tema puede estar absolutamente cubierto de esa manera. Y por ende se entendió que para las SAS de manera genérica no era necesaria la institución.
digamos que en términos genéricos, esas son las novedades más significativas que trajo la ley 1258 de la SAS, que conllevan unas ventajas en términos genéricos porque permiten que algunas sociedades que se veían abocadas a estar inmersas en tipos societarios distintos, entiéndase los del Código de Comercio, no tenían las características necesarias para poder hacer de la sociedad una sociedad eficiente, próspera y dinámica. Y esto, sin duda, en términos de competitividad empresarial, pues ha sido muy importante. Entonces, digamos, como para resumir, después de haber visto las ventajas y las novedades que trajo la ley 1258, podemos, digamos, decir que básicamente las sociedades por acciones simplificadas se crearon para algunas, pues para cualquier persona que la quiera hacer, pero en particular, digamos, que tienen una vocación para algunas sociedades en particular o para algunas organizaciones en particular. Podemos ver, en primera medida, de manera lógica, la posibilidad de crear sociedades unipersonales, es decir, la posibilidad de que cualquier persona mediante un acto unilateral pueda constituir una sociedad y pueda desarrollar sus actividades y su empresa a través de ella con todas las ventajas que les acabo de decir. Y en esa medida, cuando la sociedad es de único accionista, ese accionista es a su vez representante legal y puede ser también es la asamblea obviamente como accionista único, pero también puede ser el representante legal de la sociedad. Y eso permite muchas facilidades para ese accionista único desarrollar su empresa. Por otro lado, indiscutiblemente, y eso se ve particularmente reflejado en el tema del manejo de acciones y el manejo de la restricción de acciones para la negociación, pero también la posibilidad de los votos múltiples y de la creación de acciones particulares, así como de los acuerdos entre los accionistas incorporados a los estatutos, pues seguramente podemos entender de eso que hay una clara vocación de estas sociedades para ser sociedades de familia, en la medida en que permiten ese tipo de pactos entre las partes para el manejo y administración de sus bienes y negocios. Indiscutiblemente también las SAS tienen una clara vocación para aquellas pequeñas y medianas sociedades que quieren desarrollar su empresa de manera clara y sencilla, y pues este tipo de sociedad les permite, con las particularidades que ya hemos visto de asociación, a esos pequeños y medianos empresarios desarrollar con mucha más facilidad sus objetivos empresariales. Y por último, considero yo que también tiene una clara intención respecto de los grupos empresariales, en la medida en que permite, como único accionista, que la cabeza de un grupo empresarial pueda manejar sus filiales con mucha mayor facilidad. Y en este punto habría que rescatar el tema que también incluye, que no es una novedad, pero sí es una posibilidad importante, el tema de la fusión de manera, digamos, abreviada, un procedimiento mucho más expedito, en el caso en el cual la matriz tenga un porcentaje significativo, que en este momento no recuerdo, respecto de la filial, y que hace que las reglas de la fusión sean mucho más expeditas, más flexibles y mucho más sencillas. Particularmente es cuando la matriz tiene más del 90% de una sociedad filial que sea una SAS, y en ese caso la puede absorber por ese mecanismo de la fusión abreviada. Entonces, esos son, digamos, como los temas fundamentales a los que va relacionado las SAS. O sea, esas son las intenciones que consideramos tiene esta creación de esta ley. Y por último, tal vez un tema que valdría la pena mencionar, y es que la SAS modifica en su parte final algunas reglas respecto de porcentajes de votación, particularmente en el tema de la distribución de utilidades. Como ustedes saben, la distribución de utilidades requería para su aprobación un porcentaje superior al 78%, determinado en el artículo 155 del Código de Comercio, y si no se obtuviera ese porcentaje, de todas maneras tendría que obligatoriamente distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades líquidas.
Las SAS claramente permiten la estipulación en contrario respecto de esa norma que en cualquier otro tipo o en el tipo societario, en las sociedades anónimas no es posible. Igualmente le permite a los administradores y a los empleados representar acciones y votar balances, cosa que estaba también prohibida, y en este caso queda claro que esa estipulación se puede hacer en contrario en los estatutos de la SAS. No obstante, como les acabo de decir, precisamente por la posibilidad de manejarlo como una voluntad, la posibilidad de los accionistas de determinar bajo su voluntad privada, pues por supuesto pueden contemplar esas prohibiciones existentes y mantenerlas en sus estatutos. Eso lógicamente lo pueden hacer. También permite la posibilidad de ejercer como miembros de junta directiva en más de 5, restricción que existía o que existe en el Código de Comercio. Aquí también da la posibilidad de pactar en contrario de esa norma, así como la adquisición de acciones por parte de los administradores en el eje mientras estén ejerciendo sus funciones de administradores. Y por último, y muy importante también, establece la modificación, la posibilidad de pactar en contrario respecto de la necesidad o la obligatoriedad, mejor, de completar la reserva legal estatutaria ocasional para repartir utilidades de más del 70%. Esta tipo societario, bajo el modelo de la ley 1258, permite también pactar en contrario respecto de esa norma. Como pueden ver entonces, las novedades son muchas, las ventajas son significativas y la posibilidad de crear SAS es bastante expedita. Además de que las sociedades existentes, por supuesto, pueden transformarse de manera bastante sencilla en sociedades por acciones simplificadas, a su vez que en caso tal de requerirlo, de considerarlo necesario, una sociedad por acciones simplificadas, pues por supuesto también puede transformarse en otro tipo societario. Bueno, espero que la presentación haya sido de su agrado y les haya servido para tomar unas ideas fundamentales respecto de todas estas ventajas que hemos enunciado de las sociedades por acciones simplificadas. Pues, doctor Vega, muchas gracias por habernos dado esta ilustración en el día de hoy. Y entonces vamos a hacer nuestras 2 preguntas de conferencia de evaluación. Hemos concluido la conferencia Ventajas de las sociedades por acciones simplificadas, SAS. Antes de pasar a la sesión de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna que ustedes ya ven en sus pantallas. La primera pregunta. ¿El doctor Iván Vega Molina desarrolló con claridad sus temas? Ustedes pueden responder en este momento a través de la pantalla. Bueno, el tema del consultorio resultó un aporte importante para su empresa. Respondan en este momento cualquiera de las 2 alternativas. Muchísimas gracias a toda la gente que está hoy participando en esta conferencia de los miércoles. Nuestro expositor, conferencista internacional, Iván Vegas Molina. Recuerde también que hasta el próximo 29, es decir, hasta el viernes, vamos a tener abierta nuestra área virtual de la primera feria de Colombia, donde tenemos 11 pabellones, donde estamos ilustrando actividades financieras, tecnológicas con el cloud computing y obviamente de las comunicaciones, entre otras áreas. La segunda pregunta para evaluación también de esta charla se plantea de la siguiente forma. El consultor Iván Vegas Molina desarrolló con claridad los temas. Nos pueden responder en este instante. Muchas gracias por toda esa participación de toda esta gente activa en una mañana bonita que hace aquí en la capital de la República, esperando que el mismo clima esté en los distintos sitios del territorio nacional donde nos sintonizan. Muy amable a la gente de Cali, que también ha estado muy pendiente de estas charlas, de estas conferencias y de los contenidos del diplomado. Ahora sí, iniciamos el espacio dedicado a las preguntas y respuestas sobre el tema desarrollado por el doctor Iván Vegas Molina. Para formular sus preguntas,
recuerde hacer clic sobre la manito de color verde para que automáticamente quede habilitado su micrófono y poderle dar paso a sus inquietudes a través del sistema de voz. Así pues que tenemos habilitada entonces las voces por el micrófono y una primera oportunidad llega para el señor Javier Sierra. Buenos días, adelante. Don Javier, buenos días. Buenos días, ¿sí me escuchan? Lo escucho. Doctor, buenos días. Básicamente mi pregunta está orientada a los deberes y derechos que el representante legal puede tener en un tipo de compañía como una SAS. ¿Serían los mismos que tiene dentro de una compañía limitada o una empresa unipersonal? ¿Me repite la pregunta, por favor? Básicamente es acerca de los deberes y derechos que tiene el representante legal en una empresa SAS, o a diferencia de una limitada o una empresa unipersonal. ¿Serían los mismos? Aló. ¿Me está escuchando? Sí. Sí. Ok. Como le dije al final, digamos, la representación legal como institución es la misma. La diferencia, digamos, sustancial es las prohibiciones que existentes particularmente para el representante legal y como en su calidad de administrador de la sociedad tiene en los otros tipos societarios que en este caso no operan. Le mencionaba en particular, permítame un segundo. Sí. Entonces, la representación legal como institución, como le decía, es la misma. Y si usted observa el artículo 26 de la ley 14, de la ley 1258, el representante legal, bien sea, puede ser una persona natural o una persona jurídica, está facultado para ejercer todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, salvo que los estatutos le limite alguna de esas posibilidades. Exactamente igual como en cualquier tipo de sociedad, ¿cierto? Pero, en este caso, por ejemplo, en tratándose de la posibilidad de que el accionista único sea el representante legal, pues lógicamente tendrá la posibilidad de ser asamblea y representante legal como único miembro de las dos instituciones. Pero a su vez, digamos, la principal diferencia considero yo que es que el representante legal en su calidad de administrador en cualquier otro tipo de sociedad, particularmente la sociedad por acciones, no puede, ni él, ni por una interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la sociedad mientras esté en el ejercicio de su cargo, ¿cierto? En este caso, digamos, usted me está preguntando por deberes y derechos, en este caso, el representante legal de una SAS sí tiene el derecho, salvo que se pacte en contrario en los estatutos, de adquirir o enajenar acciones de la sociedad que está administrando. Pero en términos genéricos, el representante legal es la misma institución para cualquier tipo de sociedad, incluso para la SAS, y es quien tiene la responsabilidad de ejecutar y de celebrar los actos y contratos relacionados con el objeto social y los puede ejecutar en su totalidad, salvo que los estatutos le limiten su actuación. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ok, con mucho gusto. Bueno, con muchísimo gusto, don Javier. Gente que está participando a esta hora de la mañana a través del micrófono con su viva voz a este conferencista Iván Vegas Molina. La información se la pasamos entonces a las preguntas que tiene don Miguel López. Adelante, muy buenos días. Don Miguel, adelante, buenos días. Vamos a formular una pregunta que nos llega a través del chat. ¿Cuáles son las ventajas de la creación de una SAS? La pregunta la hace Nelson Muñoz. Bueno, digamos que la pregunta es básicamente la conferencia, ¿no? Pero
digamos, las ventajas, como lo hemos enunciado y digamos las voy a repetir de manera muy simplificada, es básicamente la primera, que la sociedad por acciones simplificada puede crearse con un único accionista. Segundo, que no tiene que limitar su objeto social, sino que puede establecer un objeto indeterminado siempre y cuando sea una actividad lícita. Tercero, que tiene un término de duración indefinido. Cuarto, que el manejo de las acciones, siendo una sociedad de acciones, permite que las partes o que el accionista o los accionistas determinen la naturaleza, las obligaciones, derechos y derechos de las acciones y por lo tanto tienen la posibilidad de crear tipos de acciones que permiten modificar la estructura clásica de los derechos políticos y económicos de las acciones en cuanto a la comparación con las sociedades anónimas. Por otro lado, también permiten la restricción de la negociación de esas acciones, la inclusión de acuerdos de accionistas dentro de los estatutos sociales o como complemento de los estatutos sociales. También eliminan dos instituciones propias de las sociedades de acciones como son la Junta Directiva y la Revisoría Fiscal. Por supuesto, la segunda limitada que lo tenga que cumplir por contemplar o contener en su actividad de ingresos y activos que así lo obliguen como a cualquier tipo societario. Y por último, establece primordialmente y en su conjunto la posibilidad de que la sociedad por acciones simplificadas se determine en su gran mayoría por el acuerdo y la voluntad de las partes, es decir, por la voluntad de los accionistas. Luego, la norma fundamental que va a regir a las SAS no es la ley, sino los estatutos sociales, a diferencia de los otros tipos societarios. Eso resumiendo, pero digamos que la pregunta está abocada a todos los temas que tocamos en la conferencia del día de hoy. Doña Nelly Walteros, muy buenos días, adelante. Nelly Walteros Barón, está habilitado su micrófono. Buenos días. Entonces démosle el turno a Mauricio Pérez. Igualmente lo saludamos. Muy buenos días, don Mauricio. Micrófono habilitado para Jesús Víctor García. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hágame un favor. Mi empresa el año pasado tuvo ingresos netos por 1.300 millones de pesos. Yo necesito revisor fiscal. ¿Tuvo, perdón? Ven, ingresos netos por 1.303 millones de pesos. La pregunta es si yo necesito revisor fiscal. ¿Y tiene activos superiores a 5.000? No. Perdón, ¿tuvo ingresos netos por 1.300 millones de pesos? Ah, es que le entendí 1.300 salarios. Ok. 1.300 millones de pesos. Pues en ese caso, como no tengo la cifra exacta ni puedo hacer el cálculo, lo invito a que revise el artículo el parágrafo segundo. Ajá. Del artículo 13 de la ley 43 de 1990. Parágrafo segundo del artículo 13, 13 de la ley 43 de 1990. En esa norma usted va a encontrar exactamente el requisito de ingresos y o activos que tiene que tener usted para tener. Estamos partiendo de la base que usted es una sociedad por acciones simplificadas, ¿cierto? Tiene una sociedad por acciones simplificadas. No, yo tengo uno, lo que pasa es que quiero hacerle el cambio, pero en este momento es limitada. Ah, ok. Ocurre pero lo si mismo. me cambio no necesito, entonces. Exacto, o sea, lo que tiene que verificar es, con base en esa norma, si usted tiene los ingresos y los activos, y o los activos, que esa norma contempla para que tenga revisoría fiscal, cualquier tipo societario está obligado a tenerla. ¿Me hago entender? Si usted es una sociedad anónima, por ejemplo, siempre va a tener que tener revisoría fiscal independientemente de los ingresos y activos que usted tenga. En el caso suyo, si usted se pasa a una SAS o cualquier otro tipo de sociedad, solo tendrá que tenerlo en la medida en que cumpla con esos requisitos de ingresos y de activos. Entonces lo invito a que revise esa norma porque ahí va a encontrar la respuesta exacta a su pregunta. Muchas gracias. Con mucho gusto.
Bueno, son respuestas que se hacen a través del micrófono. Era la participación de Jesús Víctor García. Muchas gracias. Finalizamos con la última pregunta que nos llega a través del chat. La pregunta la hace Luis Silva. Creamos NAS, SAS, 6 socios, y se han ido saliendo. Quedé con las SAS como único accionario. ¿Es legal eso? Bueno, le respondo al señor Luis Silva, si no estoy mal, que es su nombre. Constituyó una sociedad SAS con 6 no socios, sino accionistas, porque es una sociedad de acciones, luego no son socios, son accionistas. Los accionistas, según entiendo, se han ido retirando paulatinamente y solo queda él como accionista. En el caso de él, no hay ningún inconveniente porque la sociedad por acciones simplificadas es el tipo societario que contempla la posibilidad de que haya un único accionista. Luego, no se encuentra en ninguna causal de disolución y me voy a explicar acá para que a todo el mundo le quede claro. Como les expliqué en la conferencia, los tipos societarios contemplados en el Código de Comercio, entiéndase en comandita, colectivas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedad anónima, parten del principio clásico de que para constituir una sociedad se requiere la realización o la celebración de un contrato y por tanto tiene que haber 2 o más partes involucradas. Luego, en cualquiera de esos tipos societarios no puede haber una sociedad con un único accionista y cuando la sociedad por retiro o venta o cualquiera de las circunstancias que conlleve a que quede solo un socio o accionista en esos tipos societarios, eso es una causal de disolución y liquidación de la sociedad, que entre otras cosas, por mandato de la ley 1258, es decir, la ley SAS, puede ser enervada en la medida en que esa sociedad sea anónima, simplificada, anónima, de responsabilidad limitada o comandita y demás, puede transformarse en sociedad por acciones simplificadas, SAS, y en esa medida enerva la causal de disolución. Y para ello tiene 18 meses desde el momento en que ocurra. Eso es como una explicación general para todos en particular, para que sepan que si tienen esa circunstancia y es un único accionista o socio, se puede transformar en SAS y no tiene ningún inconveniente. En el caso del señor Luis Silva, precisamente por lo que acabo de decir, no tiene inconveniente alguno porque como las SAS fueron contempladas para que pudieran ser no objeto o no producto de un contrato, sino de un acto unilateral de un único socio, si él se quedó solo es absolutamente válido y legítimo que él sea el accionista único de la sociedad SAS. Con la respuesta del señor Luis, pues finalizamos hoy nuestra conferencia. Muchísimas gracias a don Luis Silva que participó con nosotros también en estas preguntas. Señoras y señores, hemos concluido la 4ª conferencia del mes de junio. Ventaja de las sociedades por acciones simplificadas. Doctor Iván Vegas, en nombre de la comunidad Unipymes, le expreso nuestro agradecimiento y reconocimiento por su aporte al buen suceso de las pymes y la actualización de todos los participantes de nuestro diplomado. Muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Antes de finalizar, le recordamos a nuestra amable sala su correo electrónico para cualquier contacto adicional. Rafael, muchas gracias por la oportunidad de participar en este foro, fue muy agradable y le mando un saludo cordial a todas las personas que participaron y que pudieron aprovechar estas ideas y comentarios que compartimos el día de hoy. Mi correo electrónico es i.vegas@abogadosencolombia.com i.vegas@abogadosencolombia.com. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes, señoras, señores, empresarios y empresarias. También les extiendo la invitación para que el próximo miércoles 4 de julio a las 9 de la mañana nos volvamos a encontrar aquí en el aula virtual de Unipymes, la Escuela Empresarial de las Pymes Latinas, para otra de nuestras conferencias. A todos y todas, mil gracias, feliz día y que Dios los acompañe.